Amigos, bienvenidos. Gracias por estar en el café de Mariana. Gracias por siempre acompañarnos. Y bueno, pues a partir de esto también ustedes podrán asistir y enterarse de las actividades culturales aquí en Sucre. Bueno, tenemos una en particular muy especial, muy esperada. Les estoy hablando de la Feria Internacional del Libro que lastimosamente no se desarrolló. Y justamente antes de terminar este mes, que estamos en el mes de julio, tenemos pendiente hablar con la parte de la organización, pues he invitado y agradezco mucho a David Pérez Hidalgo, que bueno, se está dando este tiempito para poder hablar de este tema. Él es gestor cultural y bueno, también es expresidente de la Cámara Boliviana del Libro. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Mariana, buenos días. Qué gusto poder tener este espacio para hablar de algo, de un tema preocupante que tiene que ver con la cultura. Ujú. David, primero vamos por partecitas. Bueno, ya lastimosamente se suspendió. Sí, tenía que haber sido la segunda semana de julio, ¿no? La Feria Internacional del Libro. Pero recordemos que estaba prevista para mayo inicialmente. Sí, bueno, este es un trabajo, vamos a hacer recapitular un poquito, ¿no? A inicios del año pasado nos busca, cuando yo todavía estaba en funciones en ambas cámaras, en la departamental de La Paz y en la boliviana, nos busca un representante de la gobernación de Chuquisaca. Es su representante aquí en La Paz y con la intención de organizar una feria. Asisto a la reunión con la vicepresidenta de la Cámara y nos parece muy bien porque nosotros buscamos nuevos espacios para difundir la cultura boliviana, la literatura principalmente. Entonces nos parece muy bien. Pasan los meses, hace un año exactamente, el día que se inaugura la Feria Internacional del Libro de La Paz. Después invité, por supuesto, a la ministra y después de la inauguración me reúno en el café con la ministra, con este representante de la gobernación de Chuquisaca y con el delegado presidencial, que todos coincidimos ahí y era el momento adecuado para darle forma a este proyecto, a esta idea. Nos reunimos, hay fotos que lo comprueban y quedamos con la realización. La ministra muy entusiasta, ella es chuquisaqueña, entonces apoya, dice, ok, yo voy a apoyar, el delegado presidencial también, el representante de la gobernación también, y ahí quedamos en tener una reunión 2 semanas después en Chuquisaca, cuando termine la feria de aquí de La Paz. Llego a Chuquisaca con la vicepresidenta de la Cámara y nos estaban esperando el delegado presidencial y delegados de la universidad, de la alcaldía, de la gobernación y de los empresarios privados. Todos acogieron la idea de la mejor manera y todos decididos a apoyar. Hubo 2 días de reuniones, visitamos el complejo de la Jastambo, el complejo de la Glorieta y visitamos la sombrerería. En la sombrerería vimos que era el espacio más adecuado para llevar a cabo por el tipo de instalaciones que tienen, porque para decidir, para organizar un evento de este tipo, hay que planificarlo con mucho tiempo de anticipación, quizás más de un año. Entonces, por ejemplo, para la Feria del Libro de La Paz, que empezó ayer, el país invitado este año es Francia y la institución invitada es Naciones Unidas. Entonces, esas gestiones yo las hice hace más de un año. Eso es lo que requiere de planificación, un evento serio y grande, porque todo esto tiene que ver con agendas, tiene que ver con presupuestos, así que hay que hacerlo con tiempo. Entonces se decide, escogemos la sombrerería y nos manifiestan todos el apoyo. Entonces volvemos a La Paz y empezamos las reuniones con el Ministerio de Culturas, que el Ministerio de Culturas nos dijo que se iba a hacer cargo de todo, ¿no? Eso significa ser un coorganizador que ahora están negando escuchado un poco lo que han dicho el viceministro Cordero y la ministra, negando de que nosotros hayamos tenido que organizar algo. Sin embargo, nos han permitido, ellos son los dueños de la sombrerería, nos han permitido tener una oficina, nos han permitido, yo estuve durante febrero, marzo, abril, 4 veces en Sucre, gestionando reuniones. He estado visitando la sombrerería muchísimas veces, conozco todos los espacios. Entonces, si nosotros no hubiéramos sido coorganizadores, no nos hubieran permitido. Y todo esto ha sido con el aval, con el permiso, con el conocimiento del ministerio. Algo lamentable es de que en estos muchos meses que nos tomó esta organización fallida, está de moda la palabra fallida, eh, hemos charlado con muchas personas dentro del ministerio y siempre al más alto nivel.
entonces nos han cambiado de las personas que nos debían dar los permisos, debíamos coordinar el convenio, un convenio que al final no se firmó y se están ateniendo. Eso es lo que me dijeron por WhatsApp, no tenemos convenio, entonces no hay nada que nosotros más podamos hacer. Y eso es faltar a la palabra. Yo he confiado de buena fe en la palabra de las instituciones, de las personas. Y al final, como ya se sabe, en un mensaje de WhatsApp, a menos de un mes de la inauguración de la feria, me dicen que se suspende. Como usted decía antes, primero estuvo planificado para mayo, pero como hasta diciembre no se había avanzado mucho de parte del ministerio, vimos oportuno cambiar para julio. Y luego, hace un par de meses, me dijeron que habían cambiado de nuevo del 6, la inauguración, al 13 de julio. Tenía que ser del 6 al 13 y se cambió del 13 al 20. Y eso logísticamente era complejo para los libreros y distribuidores. ¿Y por qué se nos buscó a nosotros? Por la experiencia que tenemos 30 años de organizar ferias internacionales, y se nos buscó precisamente porque querían una feria de esas características, con la asistencia de libreros y editores de toda Bolivia, que son alrededor de 100, con la asistencia de invitados internacionales, escritores, cámaras del libro, embajadas. Entonces se hizo todos estos meses, todas estas gestiones, repito, con el conocimiento y con el aval y con el permiso del Ministerio de Culturas. Y ahora dicen que no, que ellos son los que deberían organizar según la ley que están invocando. Entonces nos dejaron con todo el trabajo hecho, casi listo, un 80% de avance, con compromisos hechos, con un equipo de gestoras culturales muy reconocidas en Sucre, que eran parte de nuestro equipo, otro equipo acá de gente que estuvo trabajando, la arquitecto con quien hemos viajado a Sucre para hacer el relevamiento, elaboración de los planos, y que ahora me está cobrando por su trabajo hecho. Entonces no tenemos cómo responder. Así que esa es la situación ahorita. Bien, David. Bueno, yo me he adelantado algunos datos que justamente quería consultarle, pero en el momento en el que llegó la ministra, porque bueno, la ministra estuvo acá para anunciar los eventos importantes, ¿no? En el marco del Bicentenario, ha aprovechado en esa conferencia de prensa de consultarle, y bueno, pues si está de acuerdo, vamos a escuchar qué es lo que dijo ella, y de paso también le he consultado al delegado presidencial, el doctor Martín Maturano, que de alguna manera entiendo también que se ha involucrado en esto. Entonces ya, a ver, usted me comenta después sobre estas declaraciones. Bueno, se estaba viendo el tema de la Feria Internacional del Libro, una actividad que hemos buscado coordinar y organizarla como Ministerio de Culturas, pero también hemos tenido, por el tema de los conflictos y todas las cuestiones que nos han llevado a esto, a suspender, y no solamente esa actividad, sino varias actividades que se tenían que desarrollar en el marco de la agenda de nuestro Bicentenario. ¿Y se va a reembolsar lo gastado, ministra? Perdón, porque han invertido, los organizadores han invertido recursos para esta feria. Nosotros éramos los organizadores como Ministerio de Culturas de esta Feria Internacional del Libro. La Cámara del Libro indica que hay estos recursos, ¿se les va a reembolsar? La Cámara del Libro, se ha visto la coordinación con ellos, pero no eran los organizadores, ¿no? Nosotros tenemos ahí a través del viceministerio correspondiente la coordinación de este tema, ¿no? Entonces, como era una actividad que se estaba llevando en coordinación con ellos, pues no hemos erogado gastos nosotros. Bueno, primero es importante señalar que el Consejo Nacional del Bicentenario no es una unidad ejecutora. El Consejo Nacional del Bicentenario planifica, organiza, gestiona actividades del Bicentenario y aprueba la agenda. De acuerdo a la solicitud del Ministerio de Culturas y la Cámara del Libro, se nos ha hecho inscribir la actividad en la agenda, la Feria Internacional del Libro en Sucre. Sin embargo, en estos últimos días, abruptamente también hemos recibido la nota oficial de que esa actividad no se va a realizar en el marco de la agenda. En ese sentido, el
el Viceministerio de Industrias Culturales y Creativas es la entidad ejecutora y sin duda a ellos tendrían que trasladarle la pregunta, los pormenores que ha pasado con la Cámara de Libro. ¿Es que la delegación no van a gestionar más? Bueno, esta actividad era importante para nosotros somos respetuosos de las instituciones que lo ejecutan. En ese sentido, nosotros, reitero, hemos recibido la nota de que esa actividad no se va a realizar en el marco de la agenda ya aprobada y los detalles operativos lo tienen el Viceministerio de Industrias Culturales y la Cámara de Libro. Muy bien. Bueno, esas fueron las declaraciones de estas dos autoridades que estuvieron en Sucre. A propósito, aprovechando esa conferencia de prensa, David, ¿puede decirnos algo quizás? Sí, que evidentemente ellos, si dicen que han organizado, no habían movido absolutamente un dedo por esta organización. Los contactos con las embajadas, que había 5 o 6 embajadas que iban a participar, los contactos con las empresas en Sucre y en La Paz que iban a auspiciar, es más larga la historia, los contactos con los gestores culturales, con los invitados, absolutamente todo lo hicimos nosotros y por eso precisamente fue que nos buscaron, por la experiencia, para tener un evento de categoría como merecía el Bicentenario en Sucre. Entonces, simplemente ahora lo que están haciendo es deslindar las responsabilidades. Tenemos nosotros actas de reuniones, tenemos el convenio que nos remitieron ellos y que al final no se firmó, lamentablemente para nosotros, y tenemos todo un trabajo que están desconociendo. Hace ya más de un mes que he mandado un informe al presidente Luis Arce Catacora, un informe de casi 100 páginas con todo el trabajo hecho, que hemos hecho un trabajo y que ha sido solicitado todo este trabajo por instituciones gubernamentales. Entonces, y que al final no se realiza. Entonces, hemos hecho el trabajo, un 80% de avance, hemos hecho los compromisos y ahora estamos en un brete porque no podemos cumplir, porque la Cámara Boliviana del Libro se ha prestado de una cámara departamental para cubrir estos viajes, por ejemplo, y para cubrir los montos para los consultores. Habíamos visto nosotros de que esos montos se podían cubrir con auspicios de empresas que estábamos logrando, pero de pronto todo se paró y nos quedamos sin los auspicios, nos quedamos con las deudas y es muy fácil lavarse las manos con un buen pretexto que es la coyuntura, pero sin embargo, todos los eventos, sabemos que en la sombrería se han seguido realizando conciertos de música folclórica popular, entonces, y había además un desembolso. Nosotros hemos pedido 1.300.000 bolivianos, que sabemos que eso es lo que cuesta organizar una feria. Nos dijeron, no, hay 3 millones de bolivianos, nos hacemos cargo de todo, cubrimos todo. Nos dijeron que ya estaban inscribiendo. Un par de días antes me reuní con el viceministro, me dijeron que ya estaban inscribiendo las partidas y eso significa que ya hay el desembolso. Entonces, es un tema muy sensible el manejo de dineros. Habría que averiguar cómo se va a utilizar ese dinero, ¿no? Porque son partidas que están inscritas y que hasta donde yo sé no se pueden utilizar en otras cosas. Entonces es un tema complejo y es un tema que lamentablemente el perjuicio es para los niños, para los jóvenes, que principalmente es para ellos que se organiza estas ferias, ¿no? Para llegar, para acercar el libro a los niños y jóvenes y por supuesto también a la gente mayor, a los adultos, pero de lo que se trata es de tener unos planes de lectura, de escritura, de hacer que desmitificar el libro de que es un objeto de élite y de que es aburrido. Entonces, todo eso sucede dentro de una feria internacional del libro, como es que nos pidieron que organicemos nosotros. Y lamentablemente dentro del ministerio ha habido muchas personas con las que hemos estado charlando y que tenían diferentes visiones de cómo debería haber sido la feria. Pero la idea inicial era organizar una feria de las características que tienen las ferias que organizamos en otras ciudades. Por supuesto. David, no sé si podría precisarnos, porque bueno, usted nos habla de una deuda, obviamente que tiene que cubrir, y que el ministerio no ha desembolsado ni un solo peso a ustedes, no les ha dado nada. ¿Cuánto es lo que deben a este préstamo que se han hecho? Es alrededor de entre lo ya gastado y ejecutado en los viajes, en las estadías en Sucre, que han sido 4 viajes, más lo que es más las deudas, es aproximadamente 170.000 bolivianos. Que eso la Cámara Boliviana del Libro debe cumplir y debe devolver.
por supuesto. ¿Y cómo están previendo para devolver, dado la situación de que, bueno, la ministra nos dijo, bueno, nosotros le hemos puesto plata y ahí queda? Claro, es muy fácil, ¿no? Sí, justamente para la inauguración de la Feria del Libro de La Paz ha llegado el presidente de la Cámara Boliviana del Libro con el que me voy a reunir mañana, entonces, para tratar este tema, porque son dineros y no son dineros ni de él ni de la Cámara Boliviana. Entonces hay que responder a quienes han prestado y hay que cumplir con los profesionales que han hecho un trabajo. Y toda la copia de este trabajo se le ha remitido a la ministra de Culturas y al presidente Arce. Entonces, el presidente Arce, por ejemplo, hace 4 años, en la inauguración de la Feria del Libro, también se comprometió a apoyar la presencia de autores bolivianos en las ferias internacionales del libro, como por ejemplo Buenos Aires, Guadalajara, Frankfurt. Hemos seguido esperando y hasta ahora tampoco es algo que se ha realizado, ¿no? Así que lamentablemente hasta ahora la cultura sigue siendo la quinta rueda del carro. La cultura sigue desatendida, no es considerada como un factor de desarrollo, de progreso, no es considerado como un generador de empleo o de divisas, que sí lo es. En países como Colombia o México, la cultura aportan gran cantidad del PIB. Entonces es algo que debemos apoyar, debemos buscar, debemos profesionalizar la cultura. Entonces el daño es bastante. El descrédito para nosotros como institución o para las personas, para los gestores, también es grande, ¿no? Entonces, David, lamentablemente, así hemos quedado. David, me decía que, bueno, esto puede resultar para muchos como se suspendió, no se hizo, bueno, ya, ¿no? Ahí queda. Pero como dice, venimos remarcando esto, pues implica una preparación hasta de un año, por lo menos, ¿no? Para hacer estas ferias, porque son ferias internacionales del libro, implica no solamente la mera venta de los libros, ¿no? Significa el acercamiento con los autores, conocer a los autores, proponer cosas, es decir, poner espacios de reflexión y de muchas cosas a las que, bueno, lastimosamente aquí en Sucre no estamos pudiendo acceder, porque yo sé que mucha gente espera las ferias del libro de La Paz, de Santa Cruz, ¿no? Del Alto, que está ya tomando fuerza, por ejemplo. Entonces, la idea es, ¿no?, acercar al público sucrense que tenga su propia feria y además relanzar la Cámara del Libro de Chuquisaca. Usted me indica, David, que también era una de las cosas fuertes, digamos, para que ya a partir de eso podamos tener una Feria Internacional del Libro en Sucre, que se haga, no sé, cada cierto tiempo. Así es, se tiene que tener una organización que respalde todos los años y que tenga como finalidad la divulgación del libro, el fomento al libro, a la lectura y por ende a la escritura. Entonces, esa era otra de las ideas que tenía que realizarse dentro de la feria. También tenía que activarse el Comité Plurinacional del Libro, que esto está dentro de la Ley del Libro, que se ha promulgado en 2013. Han pasado 12 años y solo está en el papel. Es muy bonita, muy completa, pero está en el papel y se tenía que activar. Entonces era mucho lo pendiente, era mucho lo que se tenía que hacer. Y por ejemplo, lo que usted dice, con cuánto tiempo gestionar, por experiencia lo sé. Nosotros decimos, queremos traer a un autor X o a una autora de moda. Cuando se hacen los contactos, cuando se hacen las llamadas, nos dicen generalmente, ellos cierran sus agendas en octubre para todo el siguiente año. Nos dicen, no, yo ya tengo comprometido entonces hay que hacerlo con muchísimo tiempo y además hay que hacer antes lobby con sus editoriales. Entonces, para el país invitado, esto generalmente lleva mucho tiempo porque nosotros invitamos a la embajada que tiene en Bolivia. La embajada le manda a su Cancillería le manda al Ministerio de Culturas, el Ministerio de Culturas a la Cámara del Libro. Entonces, mientras analizan, lo leen, se reúnen para ver si es factible o no, tarda como 4 meses en ir y volver. Entonces, y luego para diseñar los espacios, para diseñar los stands. Entonces, es un trabajo serio. Y es por eso que nos han buscado, por la experiencia que tenemos de 30 años de ferias exitosas, ¿no? Porque ha habido ferias que se han organizado en el mismo campo ferial, de otro tipo, de tipo cultural, un poco más abiertas, que las que se ha gastado mucho dinero y han sido fallidas, ¿no? Que no ha habido asistencia de gente, los stands vacíos. Entonces, realmente hay que hacerlo con preparación y con conocimiento.
Con mucho compromiso, claro. Eso es lo que generalmente no se entienden en algún punto, me parece, ¿no? Ese proceso, ese tiempo que hay que darle también a la gente que pueda venir, si es mucho más del extranjero, incluso si es boliviano, ¿no? Entonces, también hay que respetar, pues, eso de los artistas. Ahora, David, ¿esto significa un atropello a la producción literaria por parte del gobierno, del ministerio? ¿Sabes? Cuando es esta cartera más bien la que debiera proteger la producción intelectual, cultural, artística de Bolivia. Así es, estamos buscando el fomento no solo a la literatura, sino a todo lo que significa cultura. La cultura es un concepto muy amplio y lamentablemente en los últimos años, ni siquiera en los últimos 5, sino en muchos más, la cultura se ha folclorizado y se ha politizado. El folclore, nuestras manifestaciones tan lindas que tenemos, que incluso son codiciadas por países vecinos, es parte de la cultura, pero la cultura es muchísimo más, ¿no? Entonces, se tiene que fomentar. Entonces, nosotros luchamos, pedimos siempre que haya un mayor presupuesto para el Ministerio de Culturas y que además que la gente que está en el Ministerio de Culturas sea gente capacitada, porque así sea algo que trata de una exposición de arte o de una feria de libros, hay que tener un conocimiento, hay que profesionalizar al gestor cultural, al actor cultural, no que venga gente que viene a aprender. Entonces, eso es algo muy, muy grave y que no se ha visto solamente en el Ministerio de Cultura, sino en otros niveles de instituciones. Entonces, no es chiste la cultura, es un pilar de desarrollo de la economía, de la persona como tal. Entonces, esperemos que a partir de noviembre tengamos a las personas idóneas en todos los cargos específicos técnicos. Esta experiencia, ¿a qué le lleva a usted, David, personalmente? ¿Hay posibilidades de nuevamente impulsar, quién sabe, ya obviamente viendo lo del nuevo gobierno, que sería importante que se involucre realmente en la cultura, en el arte, en estas ferias de libro específicamente, pero de no ocurrirse, es decir, ya definitivamente el gestor cultural tendría que trabajar solo, como generalmente lo hace en estos últimos años, tendría que seguir así la figura. ¿Están previendo algo para Sucre? ¿Esto no se cancela en su totalidad? ¿Cómo lo han analizado? Lo ideal, la figura ideal es que sean alianzas público-privadas, ¿no? Entonces, que el Estado apoye las iniciativas privadas. Es lo óptimo, ¿no? Entonces, porque de verdad que debería ser parte de las políticas del Estado apoyar a la cultura. Entonces, iniciativas privadas las hay porque hay una ausencia de apoyo del Estado. Entonces, lo de Sucre no está cerrado. Yo he charlado con autoridades de cultura en los últimos días, en las últimas semanas de la alcaldía. Entonces, sí hay las ganas de hacer una feria de libro. Por ejemplo, una gestora cultural importante ya había programado y había comprado pasajes para sus invitados que venían de Colombia, de Perú, de Chile, de México, para este evento. Y tuvo que realizar el evento, que lo ha realizado hace 2 semanas en Sucre, porque no podía quedarse, los pasajes ya no se cambian, no se devuelven. Entonces organizó un evento de novela histórica, vinieron varios historiadores y estuvieron en Sucre, porque no podía cancelarse. La pérdida para ella hubiera sido tremenda. No estamos sumando eso a lo comprometido. Otra gestora cultural que también iba a ser un encuentro de poesía histórica con invitados internacionales, afortunadamente no había comprado todavía los pasajes, entonces ella no tuvo pérdida. Entonces, hay muchos planes, hay mucho que se puede hacer en Sucre, hay que luchar contra la piratería, que lamentablemente la piratería en Sucre está presente en el Parque Bolívar, en los tan lindos patios, cuando hay ferias he visto yo a los piratas, porque hay una ausencia de librerías legales, porque la piratería tiene una presencia muy fuerte en Sucre, pero eso es revertible, eso se puede luchar contra eso con voluntad y con el apoyo de las instituciones a nivel gobernación, a nivel universidad, a nivel alcaldía, que pueden. O sea, hay que dejar de apoyar a estos libreros piratas y hay que apoyar y organizar una feria de libro legal.
Esto último que me dice David es muy esperanzador, por lo menos esperemos que, si no hasta fin de año, pues a principios o mayo de 2026 podamos lograr tener una feria realmente como muchos querían. Pues, ¿qué le dice al público? Que ya cerrando, que pues estaba esperando esta feria, ¿no? Se desanimó, desmotivados muchos porque dijeron, esta era la actividad importante que yo quería vivir aquí en mi ciudad. No debemos desmotivarnos, debemos seguir luchando. Personalmente tengo planes para lo que queda del año y para el siguiente año, apoyando proyectos, con algunos proyectos también personales y con la literatura y también con la arquitectura, con la fotografía patrimonial, con otras áreas de la cultura. Entonces, personalmente, mi compromiso es con la cultura, mi política es la cultura, así que seguiré trabajando por la cultura y si puedo colaborar desde donde esté para organizar una feria del libro en Sucre, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Bueno, David, muchísimas gracias por este tiempo nuevamente que se ha tomado. Yo tenía pendiente realmente de hablar de este tema, que como le remarco, era muy importante para muchos, y me incluyo porque, bueno, pues ir a las ferias del libro es una experiencia maravillosa y, por supuesto, tener también el contacto con los autores y, bueno, pues otras actividades que siempre se hacen en este marco. Bueno, David, mil gracias, pues, y espero tenerlo pronto acá en la ciudad. Ya me decía, organizando una feria del libro, no solamente una feria, sino también otras actividades, seguramente. Un gusto, Mariana, un gusto haber estado este año varias veces. He disfrutado de Sucre, de su arquitectura, de su patrimonio, de su gastronomía, de su hospitalidad, de absolutamente todo, del potencial turístico tan grande que tiene Sucre y que tiene que compartirlo con Bolivia y con todos con gente, con visitantes internacionales. Así que con gusto voy a estar cuando me lo requieran. Un abrazo, pues, David, hasta donde esté y pues que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, Mariana.